Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia y estoy muy contenta de volver a hacer contacto contigo donde quiera que nos escuches, porque siempre, cada semana, estamos pues ya con la emoción de iniciar este espacio donde de verdad pues siempre buscamos traerte algo que en verdad te aporte algo. Y bueno, déjate presento al resto del equipo. Don Carlos Chavira, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Alicia. Un placer saludarles como cada semana. Martes 16 de agosto y empieza así el olorcito a pozole de las fiestas patrias, ya después el pan de muerto y nos ligamos a la Navidad. Viene una época de tragazón impresionante y nosotros con la misma emoción de siempre de traerles este episodio. Yo le voy a agradecer primero al equipo de Unidifusión que hace esto posible, comandado por César Gutiérrez, que nos está apoyando desde las instalaciones, y agradezco también a Nat Barragán, que está en controles, Ana Muñoz también, que va a estar en la edición de este episodio, y presento a nuestra conductora de hoy. Ella es Dani Mariscal. ¿Cómo estás, Dani? Hello, súper contenta de estar aquí en cabina acompañándolos otra vez. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Contacto Vital UNIVA, Instagram y Twitter @univa_vital y nuestro correo contacto.vital@univa.mx. Estoy muy emocionada por este programa, ya vi el tema y es muy interesante, así es que nuestro tema es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí, Dani, como dices, estamos muy emocionados porque es un tema pues muy interesante, y la verdad es que mientras estábamos haciendo como el previo para grabar este programa, nuestra invitada ya nos estaba dando mucha información, sí, y ya nos estábamos emocionando. Tuvimos que callarla porque le si no, pusimos pausa a la nos invitada. andaba spoileando el tema. Sí, pero ahorita se van a dar cuenta de todo lo que sabe y de verdad los invito a que se queden porque van a aprender mucho, y a lo mejor ustedes, alguien de quien nos está escuchando, tiene este trastorno y no se ha dado cuenta, así que quédate porque te va a servir de mucho. Y bueno, para desarrollar este tema, nuestra invitada ya nos había acompañado hace tiempo, pero ya nos tenías muy olvidados, así que estamos muy contentos de que regreses. Ella es Marisol Saavedra, licenciada en Psicología con especialidad en Neuropsicología Clínica Infantil, con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de niños con trastornos del neurodesarrollo. Bienvenida, Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes. La verdad es que me encanta, muchas gracias por la invitación y pues aquí lista para desarrollar el tema. Ahora sí, quitamos la pausa y venga, Marisol, sí, vamos con toda la información. Porque yo quiero decir antes de empezar que yo estuve como José Alfredo Jiménez con Marisol. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, y ya está aquí de regreso. Entonces, qué gusto, y arrancamos. Tú vienes muy folclórico el día de hoy, Chavera. Es que ya vienen las fiestas patrias, estamos poniéndonos a tono. Muy bien. Bueno, arranquemos con el tema del día de hoy. Primero, Marisol, ¿qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Qué es? Mira, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Significa que tiene una base orgánica, es decir, que está vinculado a los neurotransmisores del cerebro. Para poderles explicar cómo se define el trastorno, quisiera desglosárselos en los tipos de trastorno. El primero se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad predominantemente inatento o de déficit de atención. DEA, lo van a encontrar como DEA. ¿Qué significa este trastorno? Son los chiquitos o son los niños que están presentando un patrón persistente de inatención, es decir, corporalmente pareciera que están poniendo atención, se tardan en la escuela en detectarlo las maestras y maestros porque visualmente pareciera que están poniendo atención, sin embargo, se les dificulta jerarquizar los estímulos importantes y entonces su cabecita es una mezcla
de estímulos, de pensamientos, de fugas de pensamientos, porque puede el niño estar pensando en algo que pasó en la mañana, que pasó ayer, en el videojuego, en que si el perrito se perdió, en que si la abuelita está enferma, y al mismo tiempo estar pensando en lo que la maestra está pidiendo, el lápiz que se cayó al lado y en seguir el trabajo que tiene que hacer. Pero como no logra jerarquizar estos estímulos, entonces se pierden estos pensamientos. Estos son los chiquitos de déficit de atención. Existe otro tipo de déficit de atención, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que estos los detectan con mucho más facilidad en las escuelas porque presentan conductas disruptivas. ¿Qué es una conducta disruptiva? Pues que rompe con la dinámica del grupo. Y entonces los detectan porque no dejan que la clase fluya. Se paran, presentan verborrea. ¿Qué es verborrea? Estar constantemente hablando, no regulan el tono de voz, entonces pueden estar gritando, hacer ruidos constantemente porque mueven las extremidades, pero son niños que no pierden la atención. Entonces, a pesar de estar en constante movimiento, si los maestros los ven colgados de la ventana o parados o les dicen, fulanito, dime cuánto es 1 más 1, desde allá va a gritar 2, porque no pierden la atención. Y el tercer tipo es el mixto. ¿Qué es el mixto? Pues que cubre con los dos síntomas, el de déficit de atención e hiperactividad. Obviamente estos chiquitos pues tienen una dificultad mucho mayor para lograr los procesos de aprendizaje a nivel académico. Oye, Marisol, pero entonces, nos dijiste primero el DEA, que es el que realmente como que no logran captar, o sea, por ejemplo, hablando del salón de clases, lo que está diciendo la maestra. En el segundo, que es con hiperactividad, ahí ellos, o sea, sí ponen atención, lo único es que como que necesitan el movimiento. Exactamente, no logran regular los impulsos, están constantemente en movimiento. Estos chiquitos por lo general logran las actividades o las metas académicas, sin embargo la conducta disruptiva de estar constantemente en movimiento, de hacer ruido, genera un estorbo, una contaminación para el resto de los compañeritos. Ah, ok, bueno, ya quedó clara la diferencia. Y ahora, Nat, una pregunta. Perdón, Dani. Y a todo esto, ¿desde cuándo se conoce este trastorno? Mira, este trastorno realmente lo podemos encontrar en la bibliografía desde hace casi 50 años. Sin embargo, hace 20 años es cuando empezamos realmente a diagnosticarlo o a encontrar la posibilidad de que se pudiera pensar que los niños difíciles en conducta pudieran tener como alguna patología, como es el caso del trastorno de déficit de atención. Sin embargo, recientemente, tendrá 10 años que las escuelas se están preparando para poder manejar estos chiquitos, identificarlos y canalizarlos con los especialistas adecuados para lograr el correcto diagnóstico, así como el correcto tratamiento. Oye, Marisol, ¿y qué tan común es este trastorno en la actualidad? Hablabas y lo comentabas también antes de que empezáramos a grabar, que pues el trastorno como tal diagnosticado tiene muchísimos años, pero que de un tiempo acá se cobró como auge. Entonces, actualmente, ¿qué tan común es el trastorno? Mira, la Organización Mundial de la Salud en el 2020 sacó datos de población o registros de población de cada 5 niños que nacían, sobre 100 presentaban un diagnóstico. Sí, o sea, el 5% de la población. Sin embargo, en México no se tienen estas estadísticas actualizadas debido a que puede haber un subdiagnóstico o un hiperdiagnóstico. Es decir, que muy fácil lo den cuando en realidad no cubre los criterios, o al revés, niños que no están diagnosticados por las condiciones desfavorables en las que están creciendo. Yo lo que te puedo decir es que en un salón de clases de 20 niños vas a encontrar 2 niños con déficit de atención en promedio. Ok. Entonces, ahí está como qué tan común. A algunas personas se les puede hacer muy común, a otras no tanto. A lo mejor se imaginaban una mayor cifra. Pero pues es importante. Vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa comercial. Nos tenemos que ir a nuestra primera pausa. Tenemos como invitada a Marisol Saavedra, licenciada en psicología con especialidad en neuropsicología clínica infantil, con más de 20 años de experiencia. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Bueno, estamos de regreso en Contacto Vital Univa con nuestro segundo bloque, acompañados de Marisol Saavedra,
y nuestro tema es TDAH. Bueno, recapitulando, Marisol, ¿cuáles son los síntomas del TDAH y, bueno, de sus 3 tipos? Claro que sí, con muchísimo gusto se los explico. El primero, el de déficit de atención, que son los niños que presentan dificultad para mantener la atención o fallas atencionales. Eso significa que se les dificulta mantener un esfuerzo sostenido en la atención para lograr la meta. Parece que son niños que no escuchan. Cuando les hablas, los pierdes, te das cuenta que no te está escuchando porque rápidamente se contaminó de otros estímulos. Tienen dificultad para mantener este esfuerzo mental y genera que no logren o no alcancen a terminar las metas o los objetivos establecidos, sobre todo en el ámbito académico. El segundo tipo es el tipo hiperactivo. Son los niños que se mueven constantemente, presentan conductas disruptivas, hacen ruido, mueven sus extremidades, necesitan estar de pie, moverse, pararse, presentan verborrea porque la hiperactividad puede ser verbal, es decir, constantemente están haciendo ruido, muchas veces no se dan cuenta ellos mismos, pero están haciendo sonidos con la boca o hablan y hablan y hablan y se les dificulta modular el tono de voz. Y el tercero es el mixto, que cubre con los criterios diagnósticos tanto del déficit de atención de tipo inatento como el de impulsividad o hiperactividad. Oye, Marisol, y por ejemplo, bueno, mencionabas en el bloque anterior el hiperdiagnóstico, bueno, que no tenemos como estas cifras o esta estadística más certera porque precisamente el diagnóstico es un poquito complicado por diversos factores. Pero, por ejemplo, pensando en nuestros radioescuchas o pensando como en papás, ¿no? Yo, por ejemplo, como mamá, ¿en qué actividades de casa, no sé, viendo cuando mi hijo se pone a jugar, cuando vamos al parque, cuando estamos en el día a día, en qué situaciones puedo yo ir detectando tal vez algunos de estos síntomas? ¿Cómo puedo saber si o tener la duda al menos de si necesito llevar a mi hijo con un especialista o no? Sí, claro, mira, es muy común que lo detecten en la casa cuando los papás refieren que hay que repetir constantemente la instrucción, cuando se le da una instrucción al niño y parece que la va a ejecutar, pero en el camino te das cuenta que se pierde, que se le olvida que no alcanza a lograr el objetivo y además muchas veces te puedes dar cuenta en las habilidades sociales que pierde el niño la concentración y la motivación o la perseverancia para alcanzar esta meta. Es muy importante porque muchas veces quien lo detecta es la escuela. Entonces, cuando la escuela te refiere una dificultad tanto en los procesos atencionales como en los procesos de control de impulsos, hay que escuchar a la escuela. ¿Por qué la escuela se vuelve un factor que detona? Porque la escuela es cuando se empieza a pedir, sobre todo cuando la educación se vuelve formal, que es entre los 5 y los 6 años, se empieza a pedir que el niño permanezca 20 minutos haciendo una actividad con un esfuerzo sostenido de atención y de control de impulsos. Más o menos ese es el promedio que la escuela va a estar pidiendo en las actividades, que el niño mantenga la atención y el control de impulsos, y es ahí cuando detectan si el niño lo logra o no. Si te hablan de la escuela, si te mandan llamar y te dicen, oye, es que fíjate que estamos detectando este tipo de dificultades, hay que escucharlo y entonces cotejarlo con las observaciones que puedes tener en casa o en los ámbitos sociales. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo hacer 2 comentarios que se me ocurrieron con esto que mencionan. El primero, pues sí, como tener esta apertura, ¿no? Por parte de los papás de escuchar a la escuela, porque muchas veces dicen, no, es que mi hijo no, es como este cliché o este estigma que se tiene de ciertos trastornos. Mi hijo está bien, él no tiene nada. No, ¿cómo crees que va a tener? Es un niño sano. Es solo inquieto porque es un niño, ¿no? O sea, tener esta apertura porque aparte no tiene nada de malo. Y el segundo comentario es lo que decimos de manera muy frecuente en este espacio, pues acudir con un especialista. En este caso, pues Marisol es una de ellas, pero este espacio no es como un manual para que ustedes, es que en el radio dijeron que si mi hijo no pone atención tiene, no, a ver, son los foquitos rojos que hay que, como decía Marisol, cotejar la escuela con la casa y ver si es necesario acudir con un especialista para que haga una labor presencial más a detalle con el paciente. Entonces, esos 2 comentarios. Y la pregunta siguiente, Marisol, ¿desde qué edad se pueden detectar los síntomas? ¿A qué edad son como más, pues más obvios, más visibles? Mira, la teoría nos dice que entre los 5 y los 6 años.
El DSM-5, que es el manual de referencia que los profesionistas de la salud basamos los diagnósticos, nos marca que entre los 5 y los 6 años. Sin embargo, existe la posibilidad de hacer la observación de los síntomas antes de los 5 años. ¿Qué significa esto? Que estos síntomas se van presentando conforme el niño se va desarrollando. Sin embargo, a los 5 o los 6 años podemos hacer un diagnóstico formal, aunque se pueda ir interviniendo de manera prematura. Marisol, ¿puedes comentarnos más o menos cómo se hace este diagnóstico? Claro que sí, mira, lo primero y lo más importante es buscar un profesional de la salud. Puede ser un neuropediatra, un paidopsiquiatra o un neuropsicólogo, como es mi caso, estoy a sus órdenes. Estos profesionales, lo que nosotros hacemos es trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Qué significa de manera interdisciplinaria? El déficit de atención con hiperactividad se puede diagnosticar clínicamente, es decir, mediante test, pruebas y observación. Nosotros, inclusive hay unos cuestionarios que nosotros compartimos tanto en las escuelas como a los papás. Nosotros podemos rescatar si está cumpliendo clínicamente con los criterios diagnósticos para el déficit de atención e hiperactividad. Una vez que tenemos estas pruebas o esta correlación clínica, hay que remitirnos al neuropediatra o al paidopsiquiatra. ¿Qué es lo que va a hacer el neuropediatra y el paidopsiquiatra? Van a pedir un estudio del cerebro para ver cómo está trabajando, cómo funcionan las neuronas, cómo se están comunicando y poder entonces, este estudio no es invasivo, no se asusten. Por lo general les ponen unos chuponcitos a los niños en la cabecita que mide los cambios bioquímicos del cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que el neurólogo o el paidopsiquiatra va a corroborar? Es esta comunicación o la forma de trabajo de las neuronas que, cotejado con las pruebas clínicas, vamos a poder confirmar, corroborar el diagnóstico y buscar además el tratamiento, ya sea alópata o el tratamiento terapéutico que le puede ayudar al niño a mejorar y regular tanto los procesos atencionales como la conducta. Es muy común que estos chiquitos presenten una dificultad en la conducta, sobre todo los que son impulsivos, y que se pueda asociar o que crezca. Se dice comorbilidad en la clínica. Comorbilidad significa que a partir de un diagnóstico nace otro que se llama trastorno oposicionista desafiante o trastorno de conducta. Es decir, una dificultad para respetar las reglas o para respetar a las figuras de autoridad. Oye, Marisol, y ahorita, mencionabas que entre los 5 y los 6 años, pero también hablábamos al principio del programa que muchas veces hay ahorita adultos o ya personas mayores que tienen este trastorno pero que no lo saben. Entonces, si ese fuera el caso, si a lo mejor yo me doy cuenta que a mí me cuesta mucho concentrarme, que, como decías, ¿no? Voy a hacer algo, iba a ir a la cocina y luego llego a la cocina y digo, ¿ya qué venía a la cocina? No sé, como qué tipo de focos rojos yo como adulto puedo tomar en cuenta para saber si yo tengo tal vez este trastorno. Claro, mira, claro que se puede dar el diagnóstico tardío, porque sucede que cuando los adultos que ahorita tienen entre 30 y 40 años no fueron diagnosticados en la infancia. Sin embargo, desarrollaron por intuición estrategias que les permitieron ser funcionales en su vida cotidiana, tanto en lo laboral como en lo familiar como en lo social. Y entonces, ¿como qué tipo de... Pues sí, no diagnóstico, de síntomas, perdón, como qué tipo de síntomas como adultos podemos decir, ya tenemos a lo mejor desarrolladas las habilidades, pero nunca está de más que a lo mejor tuviéramos ya un diagnóstico, ahora sí, más específico y que eso pues nos facilite también la vida, ¿no? A mí me toca mucho en consulta escuchar a los adultos, a los papás de los niños, que me dicen, es que Marisol, esto que tú me estás diciendo, que encuentras o que explicas en la conducta de mi hijo, yo lo viví, yo lo sufrí, yo lo padecí, pero a mí nadie me lo dijo. Es muy común, les voy a explicar por qué. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene una carga genética. Entonces, muchas veces cuando se encuentra en la actualidad el diagnóstico en el niño, hay que buscar los antecedentes heredofamiliares. Y me toca en consulta ver a los papás que descubren esta parte de es que yo lo viví, yo lo pasé y no quiero que mi hijo lo sufra. Claro que los adultos ya encontraron algunas estrategias para que estos síntomas no les perturben su desarrollo. Sin embargo, pues
cuando hay una sospecha, lo que hay que hacer es acudir a una valoración, ya sea neuropsicológica o neurológica, para que les confirmen el diagnóstico y poder buscar la estrategia mediante medicamento o mediante conciencia del trastorno que te permite modificar estas conductas o hacerte la vida más fácil. Es muy importante esto, el TDAH no se quita, te acompaña toda la vida. Las estrategias o las herramientas lo que van a hacer es facilitar y desarrollar una vida más sencilla, más simple, sin tantas dificultades, pero siempre vas a tener el diagnóstico. Simplemente buscaste estrategias o desarrollaste unas herramientas que te permiten ser funcional. Muy bien, pues con esa idea nos quedamos. Tenemos que ir a nuestra segunda pausa comercial. Estamos llegando a la mitad de este episodio hablando del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa hablando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con nuestra invitada Marisol Saavedra. Y bueno, Marisol, nos estabas ya hablando que este trastorno nos va a acompañar durante toda la vida y que más bien es buscar las herramientas o habilidades, desarrollarlas para que nuestra vida sea más fácil y más llevadera en todo sentido. Pero, por ejemplo, enfocándonos en este punto, ¿qué tipo de tratamiento existe y en qué consiste el tratamiento? ¿Y es diferente para los 3 tipos que nos mencionabas o es como el mismo para todos? Mira, es muy importante entender que este tipo de trastornos se requiere de una participación de los personajes que están vinculados al desarrollo del niño. Esto quiere decir la casa, la terapia, la escuela y el médico, el neurólogo, el paidopsiquiatra. Un paidopsiquiatra es un psiquiatra de niños. Entonces, hay que vincular todos para que el trabajo pueda ser multidisciplinario y mantener una constante comunicación. El neuropediatra lo que va a generar es el tratamiento farmacológico, porque yo les explicaba que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene una base orgánica, es decir, de cómo está trabajando el cerebro. Por eso es importante acudir al neuropediatra para que él pueda apoyarnos con el tratamiento farmacológico. El neuropsicólogo lo que va a trabajar es la parte conductual y psicopedagógica, es decir, desde la terapia va a utilizar técnicas de terapia cognitivo-conductual para el manejo de la conducta y para el manejo del desarrollo cognitivo. Esto va a generar que el niño pueda establecer estructuras que le faciliten una regulación de su conducta tanto en la escuela como en la casa. Es muy importante que los papás entiendan la dificultad, es muy importante que los papás puedan, obtener la información necesaria, una educación sobre qué es la patología o el trastorno que está presentando su chiquito, porque una vez que ellos lo entiendan, una vez que ellos puedan darse cuenta que el niño no se levanta ese día pensando, ay, yo voy a molestar a mi maestra y no le voy a poner atención, o voy a molestar a mi papá y a mi mamá y no voy a seguir sus indicaciones. El niño no lo hace con intención, tiene que ver cómo está trabajando su cerebro. Y entonces una vez que los papás entienden esto, pueden brindarle las herramientas necesarias, obviamente asesorados por los especialistas, sobre las modificaciones que tienen que tener en la disciplina en casa. Estos niños es súper importante que se mantenga una clara y adecuada estructura en la disciplina, que el niño sepa exactamente qué se está pidiendo, cuáles son las consecuencias de no cumplir con este objetivo, tanto positivas como negativas, o las consecuencias positivas si el niño lo cumple. ¿Qué significa esto? Que hay que establecer un orden. Muchas veces estos niños, con recibir la información de manera verbal no es suficiente, la tienen que vivir, la tienen que tener visualizada, y los papás tienen que ser un frente común para que mantengan y establezcan el mismo tipo de disciplina, porque si no lo que generan en el niño es confusión, no sabe qué se espera de él, y entonces el niño va a buscar estas oportunidades para lograr salirse con la suya y no el objetivo académico, escolar o social que se está buscando. Oye, Marisol, ¿y qué tipo de impacto tiene este trastorno en la vida del paciente y su familia? Ay, mira, esta pregunta me la hacen muchísimo en la consulta y sí, luego los papás les veo unos ojos gigantes cuando les doy la respuesta. Les voy a explicar por qué.
Los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad y que no están tratados, existe una posibilidad muy alta de que desarrollen en la adultez dificultad en las habilidades sociales, es decir, en las relaciones interpersonales. Y entonces tienen problemas para mantener una relación de pareja o tienen problemas para mantener una relación con el jefe de trabajo. Inclusive hay deserción escolar, deserción laboral y en los casos más severos, pues abuso de sustancias o delincuencia debido a esta falta de estructura. El déficit de atención tiene que ver con que los niños no logran establecer la meta y en su desestructura son niños muy influenciables. No hay esta parte de la corteza prefrontal que te permite meter un freno, no está madura y entonces no pueden meter un freno para decir esto no me conviene, esto me va a meter en un problema. Y entonces se meten en problemas. Yo estoy convencida de que los adolescentes o adultos que tienen una dificultad en sus relaciones sociales, en sus relaciones laborales o de pareja, o que tienen deserción escolar o deserción laboral, fueron niños con déficit de atención no diagnosticado que además crecen con una escasa o pobre estructura en disciplina o familia disfuncional. Entonces, cuando sumas todos estos ingredientes, pues el pronóstico no es bueno. Es muy común que los papás me digan, ay Marisol, es que tengo mucho temor del medicamento que pueda dar el neuropediatra, pensando que ese medicamento va a generar en los niños una condición de adicción o una condición de tenerlos aletargados como zombies. Les digo, eso no pasa. Si el medicamento está bien ajustado y bien indicado y el diagnóstico está claro, es mucho más común que el niño con medicamento y tratado en terapia en la infancia pueda ser un adulto funcional. Y al revés, el niño no tratado en la infancia pueda tener mayor dificultad en su desarrollo profesional o de pareja o laboral en edades posteriores. Oye Marisol, antes de la siguiente pregunta, ahorita con lo que comentas de la medicación, ya nos dijiste hace ratito que este trastorno no se quita, es decir, se aprende a vivir con él. Pero en el tema del tratamiento pues médico, es decir, el medicamento que les recomienda el especialista, ¿ese en algún punto se puede suprimir o se vive también de por vida medicado? Todo depende de las indicaciones que dé el paidopsiquiatra o el neuropediatra. En mi experiencia, con frecuencia suspenden en un periodo de tiempo el medicamento. O sea, yo sí he visto niños que una vez que recibieron el tratamiento farmacológico y la terapia, y el niño aprendió y tomó las herramientas que fueron necesarias para un adecuado desarrollo, pueden retirarles o suspender el medicamento. Pero eso solo el neuropediatra lo puede indicar. Muchas veces también lo suspenden por un periodo y pasa con mucha frecuencia que en la adolescencia tiene una influencia hormonal en el cerebro y ya de por sí los adolescentes son desestructurados, tienen cambios de humor importantes y entonces a pesar de que fueron un déficit de atención diagnosticado de niños que ya acudieron a terapia y que ya recibieron el tratamiento farmacológico, y que lo suspendieron porque el niño empezó a funcionar y a fluir y sus objetivos se fueron cumpliendo, en la adolescencia muchas veces hay un piquito o un bache de estos síntomas porque se intensifican. Y es muy común que los papás me hablen, oye Marisol, es que fíjate que ahorita que está adolescente, pasa mucho con los déficits de atención porque el cerebro está madurando y la influencia hormonal pues genera que los síntomas del déficit de atención puedan potencializarse en ciertas etapas. Marisol, antes de irnos al corte, ¿qué otros ámbitos profesionales, además del psicológico o el psiquiátrico, pueden intervenir en el tratamiento o es solo con estos dos ámbitos? Es decir, ¿es importante también un acompañamiento nutricional o ese pues no es tanto? ¿Qué tanto influye en otros ámbitos? Mira, obviamente yo como especialista de ciencias de la salud te voy a decir que el tratamiento lo tiene que llevar el neuropsicólogo porque es el especialista en esta
parte el tratamiento terapéutico, el tratamiento que lo va a enseñar al día a día cómo funcionar. Sin embargo, es muy importante estar acompañado con el PAIDO o el neuro. Hay otras teorías que invitan a reducir la ingesta de algunas sustancias. Estas teorías lo que buscan es como controlar los cambios bioquímicos del cerebro, los neurotransmisores. Científicamente, yo lo que les puedo recomendar es que busquen al PAIDO, al neuro o al neuropsicólogo, al neurólogo o al neuropsicólogo para que puedan llevar un tratamiento óptimo y un tratamiento apegado a la ciencia. Pues ahí están los consejos de nuestra invitada Marisol Saavedra, con quien estamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como el TDAH. Nos queda un bloque más todavía, vamos a ir a nuestra última pausa comercial. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Regresamos en nuestro último bloque de Contacto Vital Univa con nuestro tema de TDAH. Les recordamos una vez más nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Contacto Vital Univa, Instagram y Twitter @univa_vital y nuestro correo contacto.vital@univa.mx. Y bueno, Alice, regresamos con el tema. Así es, Dani, y tenemos todavía muchas inquietudes y muchas cosas que queremos que nos compartas, Marisol. Por ejemplo, nos comentabas que debido a esta falta como de conocimiento y de diagnóstico sobre este trastorno, hay en la actualidad muchos adultos que por alguna razón con este trastorno son adultos funcionales y tienen su vida normal, y cuando ya tienen hijos y te llegan a terapia, bueno, pues es que yo lo viví de niño, pues no quiero que mi hijo pase lo mismo, pero a final de cuentas ellos hicieron su vida de manera, no sé si intuitiva o por diversos factores, pues, pero lograron salir adelante con este trastorno. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un debido diagnóstico? O sea, ¿qué tanto nos puede afectar? Porque tenemos estos ejemplos que te estoy mencionando. O sea, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo es que sí lograron salir adelante sin ningún problema? Sí, mira, les explico. Los trastornos del neurodesarrollo hay de varios tipos. Y entonces podemos encontrar personas que tenían el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero a lo mejor únicamente este trastorno, y además hay grados. Puede ser grado leve, moderado o profundo. Y entonces estas personas que no fueron diagnosticadas de niños, pero que batallaron o se les dificultó su crecimiento laboral, profesional o académico, pues empezaron a encontrar por ellos mismos ciertas herramientas que les permitieron ser funcionales. Te voy a poner algunos ejemplos. En terapia con papás de mis pacientitos me ha tocado ver papás que todo lo marcan en una agenda. No pueden ser funcionales si no escriben cada uno de los pasos que consideraron importantes en ese día, porque entonces no pueden lograr las actividades. O mamás que pierden o dejan la llave del coche adentro del coche 3 veces a la semana, pues entonces buscaron un llavero grande que tiene luz, que hace sonido, que hasta tiene GPS ahora con estas modernidades, y entonces pues la verdad es que ya no pierde la llave con tanta frecuencia. No significa que se le quitó el déficit de atención. Lo que significa es que encontró una herramienta que le facilita esto en su vida. Pero esto tiene que ver con grados y también tiene que ver si el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que se está presentando únicamente y aisladamente o si se está vinculando a otros diagnósticos. Los trastornos del neurodesarrollo hay varios tipos. Es común que los trastornos de déficit de atención con hiperactividad puedan estar asociados a trastornos de aprendizaje, a trastornos de lenguaje, a trastornos de tics. Entonces puede ser que en estos adultos no había esta comorbilidad de otros diagnósticos y nada más eran TDAH con un grado leve. ¿Qué pasa? Que como es un trastorno que se puede heredar, que hay una carga genética heredofamiliar, puede ser que a lo mejor tu mamá o tu papá tienes el déficit de atención leve,
pero aunado a la genética de tu pareja, pues ya tu hijo tuvo un TDAH con una mayor profundidad o con algún otro diagnóstico asociado. Ese va a ser tema para otro programa. Luego me invitan a otro programa. Cuando gustes. Dentro de 3 años, yo creo, porque luego le digo y no quiere, pero bueno. Es cuestión de agenda, pero me invitan bien. a otro programa y yo les desgloso los trastornos del neurodesarrollo que son apasionantes, y entonces claro que esto genera que en los niños en la actualidad, con un buen diagnóstico, y si no hay otras comorbilidades o una profundidad muy severa, pues se dan algunas sugerencias de manejo en casa, o si se diagnostica algo más severo, pues interviene de manera global en todo el desarrollo del niño, cubriendo las necesidades que este chiquito está presentando. Oye, Marisol, ¿y en qué momento nos recomiendas buscar ayuda profesional? Mira, la ayuda profesional, entre más temprano sea, es mejor, brinda mayor ventaja y nos permite no solo intervenir, sino prevenir. Yo les decía que el diagnóstico se puede dar entre los 5 y los 6 años, eso dicen los libros. Sin embargo, realmente desde el preescolar se puede detectar estos problemas de conducta y podemos empezar a intervenir. Claro que si me llega un adolescente de 12, 13 años sin diagnóstico, pues mejor a esa edad. Y educar a los papás y buscar una escuela que tenga claro y consciente cuáles son las necesidades de estos chiquitos. Ahorita las escuelas cada vez buscan con mayor frecuencia capacitar a los maestros, que son quienes están día a día con los alumnos, para que puedan manejar a estos niños. Y hay ciertas técnicas y ciertas herramientas que se les brindan a los maestros, porque estos niños de verdad tienen esta necesidad de recibir esta atención, ya sea para las cuestiones atencionales o para las cuestiones comportamentales o de impulsividad. De nada te sirve confrontarte con un niño en una lucha de poder. Por eso es muy importante esta capacitación para que tanto los docentes como los padres de familia puedan manejarlos y llevar o encaminar esta energía que tienen estos niños de manera positiva. Oye, Marisol, y hablabas ahorita como de esta labor que se hace con los docentes de capacitarlos para estar al pendiente, y creo que una de las responsabilidades de espacios como este es sensibilizar a las personas que nos escuchan sobre la importancia de distintos temas. ¿Qué tipo de prejuicios hay respecto a las personas que tienen este trastorno? Y cuáles son reales y cuáles no. O sea, ¿qué prejuicios notas tú estando directamente en el consultorio? Mira, con mucha frecuencia me encuentro con papás que tienen como resistencia al diagnóstico porque tienen miedo que se etiquete a su hijo, o papás que tienen resistencia a la parte farmacológica, ¿no? Hay como temor o esta duda de repente cuando me los describen, pareciera que creen que sus hijos se van a convertir en zombies que van a estar medicados y caminando contra la pared chocando constantemente. Eso no pasa. Con un buen diagnóstico, con un buen medicamento, un buen seguimiento y un buen tratamiento, el niño el cambio en la conducta que van a notar va a ser positivo. O sea, un niño que puede atender, un niño que hace un buen contacto visual, que sigue la indicación, que lleva a cabo la indicación y que da un logro, da una meta. Es muy importante. Hay muchos papás que me dicen, oye, mi hijo tiene que saber que tiene déficit de atención. Una vez que eres consciente de la dificultad que tienes, es mucho más fácil que el niño pueda buscar cómo regular esto. ¿Por qué? Porque el niño empieza a ver los beneficios de poner atención y de controlar los impulsos. El niño se da cuenta, así como también se dan cuenta cuando es que yo por más que trato de poner atención, pues no puedo, me pierdo. O por más que trato, luego les ves la carita a los niños cuando tuvieron algún acto como por ejemplo dar un golpe o un empujón, y luego le ves la carita de arrepentimiento de es que no lo quería hacer, fue un impulso, me salió sin querer, ¿no? Porque no hay un análisis previo. Hay que ofrecerle al niño la oportunidad de analizar la conducta mediante el uso del juicio social que tenemos aquí en la corteza prefrontal, y ese juicio social le va a permitir al niño evitar meterse en problemas o en consecuencias que no quiere.
Oye, Marisol, y bueno, ya pues estamos terminando este programa. De verdad, muchísimas gracias. Información creo que muy valiosa para todos como sociedad, porque probablemente alguien que nos escuche diga, híjole, creo que me identifiqué, creo que tengo que ir como a checar estas cosas. Pero para hacer este frente común que mencionabas que es tan importante, ya sea entre padres de familia, maestros, sociedad en general, por ejemplo, ¿en dónde podemos encontrarte? Si de repente como que ya hicimos como el check de que sí tengo esto, sí me pasó el otro, sí me identifico con aquello, ¿dónde te podemos encontrar como para poder realmente dar un seguimiento adecuado a esta situación? Con muchísimo gusto. Estamos en un centro de estimulación temprana y psicoterapia infantil que se llama Estimulare, aquí sobre Avenida Guadalupe, en la colonia Chapalita, y el número donde nos pueden contactar es 33-3123-2542. Estamos a sus órdenes. ¿Lo puedes repetir, por favor, el número? Claro que sí, 33-3123-2542. Perfecto, bueno, pues ahí está el número por si quieren ya como realizar esto, ¿no? Ya ahora sí tomarlo en serio, ir a un diagnóstico y saber realmente, a lo mejor hasta el grado, si cuál de los 3 es, en fin, ya todo como muy específico. Bueno, pues con esto nos despedimos, agradecemos muchísimo a nuestra invitada del día de hoy, Marisol Saavedra, licenciada en Psicología con especialidad en Neuropsicología Clínica Infantil, con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de niños con trastornos del neurodesarrollo. Muchísimas gracias, Marisol. La agradecida soy yo, me encanta estar aquí y pues un placer, y cuando gusten me vuelvo a colar. No ya dijiste, Marisol. Te comprometiste al aire, ¿eh? Muy bien, bueno, pues nos despedimos. Espero que te haya gustado el episodio del día de hoy. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia. Te mando un gran abrazo. Chavira. A nombre del equipo de Unidifusión que nos ayuda a hacer esto posible, comandado por César Gutiérrez, las 3 chicas superpoderosas, Ana Muñoz, Nat Barragán y Dani Mariscal, nos escuchamos la próxima semana, martes, el estreno a las 2 de la tarde por el 1310 de AM. Los viernes hay repetición en Radio Vital también a las 6 de la tarde. O si no nos pudo escuchar, pues se puede meter a Spotify, Google Podcast o Anchor para que nos escuchen y sigan el canal de Contacto Vital Univa, porque ahí vamos a estar compartiendo cada episodio. Ya estamos en canales digitales para que nos sigan. Mi nombre es Carlos Chavira y esto fue Contacto Vital Univa. Esto fue Contacto Vital Univa, un programa del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.